Estudiando la lección número 8, ministrar como Jesús. Queremos iniciar nuestro estudio y repaso de la lección con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hoy levantarnos y ver un nuevo día. Gracias, mi buen Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra. Permite, Señor, que cada día que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, podamos seguir el ejemplo que tú nos diste. Gracias, Señor, por la palabra dada y que podamos atesorarla, Señor, en nuestros corazones para nuestro crecimiento y nuestra relación contigo. Y así poderla llevar a otros. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, el texto para memorizar lleva como título, dice como sigue: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto se encuentra en Mateos 9:36. Así que en esta nueva entrega de hacer amigos para Dios, en esta ocasión vemos cómo nuestro Señor llegó a convertirse en el individuo más influyente en la época de Palestina y que dividiera a la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Si pretendemos continuar con la misma misión que Él nos dejó, nuestro interés debería concentrarse en hacer lo que Él hizo y ministrar a otros como Él lo estableció. ¿Qué hizo el Señor para que su ministerio llegara a tener tanta influencia en este planeta? Pues en este repaso de la lección pretendemos explicarlo. Vamos entonces a presentar tres subtemas. Estos son el servicio de Jesús, el trato de Jesús y lo más importante para Jesús. Yo creo que básicamente con esos tres subtemas podemos repasar el estudio de nuestra lección. Así que comenzamos con el servicio de Jesús. Cuando contemplamos la vida de nuestro Señor, vemos que el Señor vivía para servir a las personas. Según Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Esta declaración definió el quehacer y permitió tocar la vida de cientos de personas. Si lo consideras bien, verás que el servicio abnegado fue la clave que Jesús tocó a todas las personas. Sobre todo, abrir la puerta de corazones al Evangelio de salvación. Por otro lado, debido a que la iglesia es el cuerpo de Cristo, los principios que rodearon la vida de nuestro Salvador definen también la razón de ser de ella: servir a la comunidad y revelar el amor de Dios. Cuando repasamos el ministerio público de Jesús, vemos el método que todos conocemos, el método de Cristo. Esto se encuentra en el Ministerio de Curación, página 202, que dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía: sígueme. Un vistazo sencillo muestra que el corazón de esta metodología era la simpatía con la gente y la atención de sus necesidades. Precisamente eso es lo que esta lección enfatiza bastante. Cuando hablamos de las necesidades que Jesús suplía, en los primeros capítulos de Juan, vemos cómo Jesús demostró esto, o cómo suplió estas necesidades. Fíjense bien, en Juan 1, Juan y Andrés, la necesidad de liderazgo. Juan 2, las bodas de Canaán, necesidad social.
Juan 3, Nicodemo, necesidad espiritual. Juan 4, la samaritana, necesidad emocional. Juan 5, el paralítico de Betesda, necesidad de salud. Juan 6, la alimentación de los 5,000, necesidad física. ¿Cómo ministró el Señor? Pues su método era sencillo. Buscaba las necesidades de la gente, las atendía, y por eso era que muchas personas lo rodeaban. Él nunca estuvo solo, ¿verdad? Así que todos nosotros tenemos carencias. Y si alguien desinteresadamente se nos acerca y nos suple, pues nuestra actitud es una de agradecimiento y confianza. Nuestros templos estarían más llenos si nosotros siguiéramos este ejemplo que Jesús nos mostró de forma desinteresada al servicio de la gente. Ahora permítanme clarificar los tipos de necesidades. Hay necesidades físicas, necesidades mentales, espirituales y sociales. De acuerdo con el punto de vista de nuestro Señor, solamente hay dos: las temporales y las eternas. A las primeras, el autor de la lección las llama necesidades percibidas y las segundas, necesidades profundas. Las necesidades percibidas son las que tienen que ver con lo evidente, las carencias materiales, emocionales o sociales. Cualquiera puede ver en los demás la falta de alimento, techo, abrigo, protección, etc. Y los que la experimentan saben que las tienen porque lo sienten de una manera fuerte. Sin embargo, muchos ni siquiera se imaginan que tienen necesidades profundas hasta que alguien que se ha preocupado por ellos se las muestra, ¿verdad? Parte de eso, la dimensión eterna. El Salvador primero atendía las necesidades percibidas y luego les mostraba sus necesidades profundas y les revelaba cómo Dios estaba presto para suplirlas. Otro momento en que las personas pueden percibir sus necesidades profundas es cuando les llega una crisis a la vida y lo lleva a la reflexión. Nuestro trabajo como seguidores de Cristo y como cuerpo creyente es continuar la misma línea del Señor, identificar las necesidades percibidas de la gente, aliviarlas para luego hacerlos conscientes de sus necesidades profundas y motivar la provisión divina para ellas. Estas cosas con Dios son un poquito complicadas, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlas. Finalmente, nosotros como cristianos debemos mostrar un carácter como lo dice en la parábola de las ovejas y los cabritos. Nos enseña que el Salvador está interesado en que su pueblo, que vive en el tiempo del fin, pueda dar de comer al hambriento, dar agua al sediento, ropa al desnudo, techo al desamparado y atención a los enfermos y los presos. Yo creo que básicamente ese era el plan de servicio de nuestro Dios. Ahora vamos a comentar sobre el segundo tema, que es el trato de Jesús. Nuestro Salvador trataba a la gente de forma amable, gentil y benévola. La forma como se dirigía a los demás estaba enmarcada de gentileza y bondad, con la excepción de las personas que él señaló como hipócritas. Estos eran los escribas y los fariseos. La razón por qué les habló duramente es porque los dirigentes judíos, debido a que tenían todas las evidencias de que él era el Mesías, lo rechazaron conscientemente, poniéndose en su contra y del lado del maligno, mientras pretendían el bienestar espiritual del pueblo de Dios puesto a su cuidado. Sin embargo, aquellos individuos que
presentaban una debilidad de pecado y no sabían cómo salir de ella, el Señor los trató compasivamente. En Isaías 42:3, el Mesías profetiza: no quedará la caña cascada, ni apagará el pábido que humeare. Esto significa que Él no trataría con dureza a nadie que esté luchando por sobreponerse a sus flaquezas y caídas. El Salvador expresaba cada oportunidad de palabra de encomio a la gente. Por ejemplo, al centurión, según Lucas 7:9, le dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al escriba judío que estaba en el bando opositor, dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pablo nos aconseja a seguir un comportamiento similar. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras sazonadas significan palabras de buen gusto. Un cristiano rudo, hermanos, de expresiones bruscas y que en conversaciones sobre la Biblia trata con dureza a los demás, está evidenciando que no conoce a Cristo. A lo mejor sabe de muchas doctrinas, pero no conoce al Señor. Un individuo así representa mal al carácter de Dios. Así que pasamos de lleno al tema 3, lo más importante para Jesús. ¿Qué era lo más que le importaba a Jesús? Bueno, en Marcos capítulo 1, versículos 32 al 38, aquí expresa lo más importante para Jesús, y permítanme leerles. Marcos 1, 32 al 38. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dicen: todos te buscan. Y él dice: vamos a los lugares vecinos para que predique que también allí, porque para esto he venido. Así que el ministerio de Dios, ¿verdad?, era llevar, predicar a las demás personas. El verso 38 nos da la razón de su partida. Les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido. ¿Qué indican estas palabras que era lo más importante para el Señor? El texto parece indicar que no quería mostrarse simplemente como sanador del cuerpo. Él deseaba clarificar a sus discípulos que su misión era predicar el evangelio de salvación. Después de todo, sanar la gente para que fueran pecadores saludables no haría una diferencia en términos eternos. Esto es un claro mensaje para nosotros, hermanos. La razón por la que servimos a la gente, la razón por la que tratamos a las personas con afecto y le ayudamos a mejorar sus vidas, es para tener la oportunidad de mostrarle las necesidades profundas, las que tienen que ver con la vida eterna, y llevarlos a que conozcan el poder de quien único puede salvarlos. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio. Ministramos como Jesús porque buscamos lo que Él buscaba: salvar lo que se había perdido, es decir, la raza humana. Esto es muy importante porque no debemos caer en olvidar nuestro propósito y nuestro fin, ¿verdad?, que es llevar
la luz del Evangelio. Después de todo, no tiene sentido ayudar a la gente a mejorar material y emocional y socialmente y que al fin y al cabo se pierdan. Nuestro Señor vino a este planeta y se hizo uno de entre nosotros sin pecado y proveyó un camino para nuestra salvación. Él les enseñó a sus discípulos a que hicieran lo mismo. Cuando leemos las enseñanzas, vemos que usó dos imágenes bien particulares, ¿verdad? Esto se encuentra en Mateo 5, 13 al 16. Dijo que nosotros éramos la luz del mundo y también nos dijo que éramos la sal de la tierra. Para que la sal le dé sabor o preserve los alimentos, debe mezclarse con ellos. Y para que la luz sea útil, no se debe esconder. El ejemplo y las enseñanzas del Señor nos invitan a mezclarnos con la gente para iluminarlos y comunicarles el verdadero sentido de sus vidas. Y no nos invita a aislarnos lejos de ellos. Recordemos que lo más importante para Jesús era comunicar las buenas nuevas de salvación. Si bien un extremo es concentrarnos tanto a atender las necesidades de la gente que olvidamos predicar el Evangelio, el otro es aislarnos de ellos para no contaminarnos y finalmente quedarnos sin tener con quien compartir las buenas de salvación. Pero nuestro Salvador nunca llegó a esos dos extremos y nos advirtió que nosotros tampoco deberíamos hacerlo. El cristiano es como un bote. Para que cumpla con esa misión, debe estar en medio del agua, pero no permitir que el agua lo inunde. Así es que debemos mezclarnos con el mundo para nosotros llevarle las buenas nuevas de salvación. Así que aplicando todo lo que aprendimos, vemos cómo Jesús trataba a la gente con amor. Aún en los momentos más difíciles, Jesús siempre tuvo una palabra afable para las personas. Aplicando esto, quisiera detenerme a analizar las respuestas que Jesús utilizó cuando se encontró con estas personas. A la mujer que iba a ser apedreada, Jesús le dijo: ni yo te condeno. A la mujer samaritana, Jesús le dijo: has dicho la verdad. A Pedro, que lo negó 3 veces, le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y al ladrón de la cruz le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús siempre trató a las personas con bondad y siempre se preocupó por ellos. Cristo fue exitoso en su ministerio porque atendía las necesidades de la gente, les hablaba con simpatía y luego les comunicaba el Evangelio. Nuestra misión es seguir su ejemplo al mezclarnos con las personas para servirles y tener la oportunidad de predicarles. Quiera Dios que nosotros siempre estemos dispuestos a seguir el mismo plan de salvación que nuestro Dios, nuestro Salvador, nos dejó por ejemplo. Así que siguiendo las mismas estrategias que Jesús hizo, suplir las necesidades y luego presentarle el plan de salvación, podemos tener éxito para ministrar en estos tiempos en que nos ha tocado vivir. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Comienza la oración.
poder escuchar de la palabra de Dios. Vamos a estar en oración para poder comenzar con esta predicación. Amoroso Padre, que tú moraras en los altos cielos, en estos momentos, Señor, solicitamos tu presencia en medio nuestro. Que tú dirijas, Señor, a esta tu sierva que va a exponer tu palabra, que tu Espíritu pueda guiarme, Señor, que sea de edificación, Padre eterno, que tu nombre sea alabado, que sea glorificado, que nuestra adoración pueda llegar hasta el trono de la gracia, oh Dios, porque lo hacemos para honrarte. Pedimos, oh Dios, el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, y que nos prepare, Señor, para poder estar de pie ante tu presencia. De antemano te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estoy contenta. Hoy vamos a hablar acerca de la mano de Dios. Así se titula este tema de hoy. La Biblia nos habla de diferentes figuras materiales para expresar algunas ideas que son morales o espirituales. En algunos alfabetos antiguos, la palabra fuerza era un cuerno y el ramo de olivo era símbolo de paz o de triunfo. Algo semejante ocurre con la palabra mano o brazo. Cuando decimos la mano del hombre, queremos expresar todo lo que el hombre es capaz de hacer. El salmista declara: ¿a dónde iré tu espíritu? Si habitar en el extremo del mar, aún hasta allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Eso está en el Salmo 139, 10. Vamos a estudiar las características del poder y la sabiduría de Dios, de su carácter, de Dios bajo esta figura tan repetida en las Sagradas Escrituras. La figura repetida de la mano de Dios. La mano de Dios es grande. De eso nosotros no tenemos duda, porque su mano tuvo la capacidad de crear el universo. Sembró el firmamento de estrellas, según está escrito en la Biblia. Y Dios mismo exclama: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? En Isaías 62:3. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Usó Dios las manos? Nosotros sabemos a través del relato del Génesis que Él habló, y por el poder de su voz, por el poder de su palabra, existió lo que no existía. Así que cuando se habla acerca de la mano de Dios, se habla acerca de su capacidad, ¿verdad? De cómo su mano, cómo su poder se manifiesta. De la misma manera, si nosotros miramos las estrellas y miramos el firmamento de noche, si podemos usar algún telescopio, vemos las estrellas como si estuvieran cerquitas, pero las estrellas, una de la otra, están a billones de kilómetros de distancia. Y en ese firmamento tan extenso, Dios habló y fueron creadas todas las cosas. Se fueron acomodando, ¿verdad? De la manera en que están acomodando. Nuestra mente, ni la mente de los escritores bíblicos, sería capaz de poder explicarlo, de poder conocer en detalle y poder entender cómo todas estas cosas Dios las pudo hacer, pero no hay duda, no hay forma en que nosotros creamos que no fue con una mano bien poderosa y bien inteligente. Si alguna vez el estado de la naturaleza, de ser un éter primitivo que en la actualidad nosotros conocemos como iones y electrones, si hubiesen quedado quietos, no existiera nada, y ellos no iban a tener el impulso, como algunas personas creen, que de alguna manera comenzaron a moverse. Fue Dios por su mano poderosa que dijo: yo quiero que se haga esto, quiero que aparezca tal cosa, quiero que estén a esta distancia, quiero que estén en este lugar, y así fue creando el universo, y así fue creando todo lo que nosotros conocemos. Todas estas materias que existen y que están acomodadas fueron establecidas de una manera adecuada para que sigan funcionando. Y no podemos pensar que se puedan desarrollar al azar. Es tan difícil de creer porque las cosas no se dan por sí solas. Tiene que haber alguna fuerza, y esa fuerza nosotros entendemos que es nuestro Dios creador. La ciencia nos dice que la mano de Dios es grande porque hasta cierto límite ellos llegan y
y de ahí no pueden pasar. Es inmensamente grande. La mano de Dios también es sabia. ¿Cómo que sabia? Su diestra hace maravillas. La diestra de Jehová es sublime. Dice en el Salmo 118, 15 y 16. Qué poco sabía el salmista, porque los conocimientos científicos de aquella época estaban limitados. Así que David se ponía a contemplar la naturaleza gracias a su trabajo, a la función que él tenía como pastor. Así que como pastor estaba observando primero sus ovejas, pero veía el amanecer y el sol salía siempre por el mismo lugar. Y veía las nubes, y de las nubes caía lluvia, pero también caía nieve. Así que él se admiraba de la grandeza que veía en la misma naturaleza. Pero cómo, o de qué manera y por qué ocurrían estas cosas, él no lo sabía. Él sabía que se estaban dando, él las veía, las podía observar. Pero como dice el sabio Whitney Ellis, que fue el que desarrolló el método científico para explicar cómo funcionan las cosas, que por qué existe una variedad de átomos en el universo, él se preguntó. Y después dice, lo ignoramos totalmente. No hay forma de que nosotros sabemos que existe, un poco se sabe de cómo funcionan las cosas, pero ignoran el porqué. Y si decimos que Dios lo quiso así, aunque parezca anticuado, esa respuesta, ¿verdad? Sí, es cierto que no tenemos otra forma mejor de decirlo. No tenemos otra mejor para decir Dios lo quiso así. Sabemos hoy que las nubes cabalgan sobre el aire porque tienen sus transparentes moléculas más apretadas que el vapor del agua de las nubes. Pero lo curioso es que existe una capa de aire de unos pocos millares de metros y a unos pocos centenares más arriba establecen un equilibrio. Así que por la densidad de las moléculas hay más agua en un lugar, más capacidad de vapor en otro, lo que sea que es. Y si fuera diferente, si las nubes fueran más pesadas, tal vez estarían arrastrándose sobre el suelo. O si fuera mayor o si fuera menor, estarían por encima, perdiéndose en el espacio, ¿verdad? La diferencia de peso específico y de espesor es exactamente la necesaria para que las nubes viajen a la altura conveniente y se produzca la lluvia y la nieve sobre la tierra. Así que es específico. Y por lo que nosotros conocemos, las nubes siempre han funcionado de la misma manera, aunque el cambio climático esté afectando cómo funcionan las cosas en la atmósfera, ¿verdad? A nosotros, cómo funcionan en la tierra. No hay duda de que siguen una forma establecida de funcionar. Desde que Dios las hizo, están de esta misma manera. Así que esa mano de Dios es sabia. Es un Dios que cuando creó para que se mantuviera la forma de hacerlo desde el principio. No cambia, esto no cambia. No está al azar, ni se daña o se arregla. No, sigue funcionando. La mano de Dios también es poderosa. Y ahí sí que la Biblia nos dice de qué manera y cuántas veces menciona que la mano o el brazo de Dios es fuerte. Así se dice cuando sacó a los hijos de Israel con mano poderosa de Egipto, en Éxodo 14:8. Dice que fue con mano poderosa. Algunas versiones nos dicen que fue con brazo poderoso. Los israelitas habían estado bastantes años como esclavos viviendo en Egipto. Y habían olvidado bastante cómo era Dios. Estaban muy acostumbrados dentro de un pueblo tan idólatra, muy acostumbrados, muy lejos de Dios. Eran esclavos, no tenían libertad para establecer su culto y continuar con las tradiciones que los mantenían, o sea, las celebraciones que los mantenían como pueblo de Dios. Así que se asombrarían grandemente cuando vieron cómo el brazo, la mano de Dios se manifestó a través y lo hizo pasar a través del mar Rojo. Como Dios fue diciéndole: ¿quién soy yo? Yo soy el Jehová que creó,
yo soy el Jehová que lo hizo, yo soy el Jehová que le estoy prometiendo que los voy a libertar. Yo soy ese Dios grande que los va a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Así que ellos fueron conociendo ese poder de Dios por las grandes manifestaciones que hizo, desde que abrió el mar rojo, desde que lo sostuvo a través del desierto, desde que lo hizo triunfar sobre los enemigos. Ese Dios estaba manifestando su poder. ¿Quién muchas veces dice, yo no veo la mano de Dios por ningún lugar? No se da cuenta de cómo el universo completo despliega la grandeza de Dios. Y el creyente real, aquella persona que ha aprendido a tratar con Dios, que lo reconoce, que lo busca, que comparte con Él, que le dedica tiempo, ese creyente que ha creído en este Dios no tiene dudas de que Dios, además de ser el ingeniero del universo, es también el mecánico que mantiene su ojo pendiente para ocuparse de lo que ha creado, ¿verdad? Él atiende a los seres creados. El cristiano conectado con Dios sabe que Dios lo escucha, pero más que lo escucha, que nos contesta las oraciones. Esto es una experiencia bien individual. Usted tiene que experimentar cómo en este caminar con Cristo, en este caminar con Dios, usted le expresa su necesidad, le expresa su alabanza y entiende que Dios lo ha escuchado, y cuando tiene una necesidad, Dios se la suple, Dios le contesta. La mano de Dios también puede ser resistida, y de eso no hay duda. Lo primero que hizo Dios, creó al ser humano con una capacidad de decidir, con un libre albedrío. Él dijo, bueno, aquí está, este jardín es para ustedes, todo esto de ustedes, pero esto no lo tienen que tocar, este árbol no lo van a tocar. Dios pudo haber puesto una verja con ángeles, con lo que sea, pudo haberle dicho a Adán y Eva, les puse en la mente que ustedes van a hacer solamente lo que yo digo, pero no fue así. Fue un Dios que puede ser resistido porque nos deja que nosotros ejerzamos nuestra propia voluntad. ¿Cómo nosotros podemos explicar esto? ¿Cómo podemos interpretarlo, verdad? Una madre y un hijo pueden estar caminando y la madre tratar de agarrarle la mano al niño y el niño querer caminar solo y hasta perderse, pero esta mamá va y lo busca, lo encuentra en una tienda, se mete debajo de la ropa y la mamá buscándole en la tienda, pero lo coge, lo agarra, se lo trae. Y muchas veces nosotros actuamos como ese niño. Dios está buscándonos, se supone que caminemos al lado de él y nosotros nos escapamos, nos rebelamos. No queremos que Dios nos alcance y nos resistimos a su mano. No queremos estar sujetos a Él. Pero es maravilloso que esa mano nos va a alcanzar, nos puede alcanzar. Y así, si nos alcanza esa mano que nos creó, que rompió nuestras cadenas de pecado, que nos dio la salvación, que nos libró del poder de Satanás, todavía no ha anulado nuestra voluntad, todavía camina al lado de nosotros, pero no nos fuerza para que nosotros caminemos con Él. Camina y respeta nuestra voluntad de ser o no ser cristianos. Y si somos cristianos, de caminar juntamente con Él en todo lo que hacemos. Si somos cristianos, de escoger cada día cómo es que vamos a vivir y formar un carácter que se parezca al carácter de Cristo, porque si algo Dios quiere es que nosotros vivamos eternamente en el cielo, y en el cielo no vamos a poder vivir si no tenemos las características de los santos, ¿verdad? Allá no entra pecado, en el cielo no entra pecado. Van a entrar personas transformados por el Espíritu Santo, con un carácter que se parezca a Cristo, semejante al de Cristo, y Dios está puliendo, está limpiando nuestro carácter. Y una de las cosas que hace Dios es esperar a que nosotros le digamos que sí. Cuando nosotros respondemos a Dios, nos sometemos a su voluntad, y Él va creando en nosotros lo que no existía antes, ¿verdad? Ese hombre espiritual que por naturaleza nosotros no tenemos. La mano de Dios, además de ser resistida o no resistida, también es delicada.
casi todos nosotros tenemos una mano que es la más hábil para nosotros funcionar. La usamos para escribir, para comer, para la mayor parte de las tareas en las que utilizamos las manos, que hace las cosas más difíciles. Con la mano que no es diestra, pues nosotros hacemos cosas más sencillas, como agarrar un micrófono. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído en la Biblia que la mano diestra de Dios hace tal o tal manera? No se refiere ni a la derecha ni a la izquierda, sino a la habilidad de Dios para desempeñar la tarea. Hemos visto, y casi todos nosotros que nos hemos sometido a alguna operación, hemos visto cuando están anestesiando que es el que nos va a operar, está ahí el médico y cirujano, y queremos que sea el mejor cirujano del mundo, que lo haga de la manera más perfecta, que lo deporte y lo que haga, lo que toque y después cuando goza, que lo haga de una manera perfecta. La mano de ese hombre tiene que ser experta, pero Dios es supremamente experto. Su mano sí que es perfecta, que no falla. Fiel es Dios, dice que no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que podemos llevar. Así que aun si estamos sometidos a algún tipo de circunstancia, Dios es fiel y es un experto en trabajar con nosotros. Por eso nosotros, imitando a nuestro Padre Celestial, también debemos ser expertos. ¿Para qué? Para utilizar nuestras habilidades, principalmente para los que no conocen o aceptan a Cristo como su Salvador, o los que se equivocan después de haber conocido a Cristo. Debemos ser expertos y buscar la forma de llegar hasta ellos. Debemos ser, como dice aquí, delicados en el trato con las demás personas. Pedir intensamente a Dios que nos capacite con sabiduría y tacto. Santiago 4:10 nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Nunca nos rebelemos con su amonestación, que es lo menos que nos gusta. Al contrario, preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué tú quieres, Dios? ¿Por qué me estás corrigiendo de esto? ¿Por qué no debo hacer esto? Como le sucedió a Pablo, que quería ir a un lugar y el Espíritu se lo impidió. Muchas veces Dios nos lo impide. Es delicado con nosotros, tratando de que nosotros nos movamos por amor a su nombre, por amor a Dios. Debemos ser humildes, estar bajo su cuidado y pedirle, Señor, como hizo Job en el libro de Job, nos dice en el capítulo 34, versículo 32, enséñame tú lo que no veo. Muchas veces la amonestación y la corrección de Dios vienen para evitar que nosotros suframos y nosotros no lo queremos entender. Pero Dios es un Dios delicado, un Dios que puede ser resistido, pero es poderoso. Lo único que nosotros debemos hacer, tenemos la mejor intención, es dejarnos guiar por Él. La mano de Dios también es protectora. La mano que nos ha creado nos cuida y nos moldea, también nos guarda. Y vamos a buscar en el libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 10. Juan 10, los versículos preciosos del 27 al 30. Nos dice ahí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren con la seguridad que Jesús está hablando ahí, diciendo que sus ovejas son suyas, que lo conocen, que nadie las puede arrebatar de su mano, y que el Padre se las dio y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahí nos está dando una seguridad de que Él nos protege, mis ovejas. En este pasaje aparecen dos manos que son la misma, la del Padre y la de Él, que protegen a sus ovejas. Para ser ovejas hay unas condiciones. No todo el mundo es oveja, y aún al fin del tiempo, Jesús va a hacer distinción entre las ovejas que son parte de su redil y las cabritas que no son parte de su redil. Así que cuando estamos hablando de ovejas hay unas condiciones. Usted tiene que
reconocer la voz de Dios, la voz de su pastor. Jesús dice, ellas me conocen y yo las conozco, oyen mi voz y ellas me siguen. Y cuando una oveja sigue al pastor, se deja guiar por él. Así que si nosotros somos ovejas de Cristo o pretendemos ser ovejas de Cristo, tenemos que seguirlo, obedecerlo, hacer lo que Él nos dice. Él nos dice esto, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Nosotros somos la oveja que vamos detrás de Él, haciendo con amor y por amor a ese pastor tan grande lo que Él nos está pidiendo. Así que ahí hay unas condiciones. Usted tiene que ser una oveja obediente, reconocerse como oveja y rendir su voluntad a ese pastor que sabe por dónde lo tiene que llevar. Y la seguridad que nos da es que nadie nos va a poder arrebatar de sus manos, pero tampoco de las manos del Padre. Así que hay doble protección. En el libro de Isaías nosotros hemos leído muchas veces, en el 15 y el 16, o en el capítulo 49, versículos 15 y 16, la razón por la cual Él nunca va a abandonar a sus hijos, a sus ovejas. Y Él dice que nos tiene esculpido en las palmas de sus manos. Así que en sus manos, otro símbolo más acerca de las manos de Dios, esa mano protectora que nos tiene esculpidos, nosotros estamos dentro de sus manos, ahí nos tiene protegidos. Además de estas manos de Dios, también podemos reconocer las manos de Jesús, que también están marcadas porque por amor a nosotros, por amor a ti, yo llevo unas marcas que cada vez que veo lo que los clavos me dejaron en las manos, esas cicatrices, me acuerdo, yo estoy en una función presentando ante el Padre todas esas ovejas que invocan mi nombre cuando se equivocan. Yo voy donde el Padre y le enseño mis manos y le digo, mira los clavos, se está arrepintiendo, perdónalo, Señor. Continuamente nosotros estamos en la memoria de nuestro Dios, de nuestro Salvador, por medio de esas marcas que están en las manos. ¿Cómo nos podría olvidar si constantemente estamos en Él? Sin embargo, y aun cuando eso ofrece tanta seguridad, nosotros muchas veces no reconocemos la protección de Dios. Pero la mano de Dios, además de protegernos, es justiciera. Y es una palabra que mucha gente le tiene temor. Le temen a la justicia de Dios. A la justicia de Dios porque no entienden cómo es nuestro Dios. Ya tienen un concepto mal desarrollado, mal aprendido acerca de el carácter de Dios, pero nosotros sí lo conocemos y sabemos lo que significa la justicia, de Dios. Muchos textos del Antiguo Testamento aseguran que nadie podrá escapar de la mano de Dios, pero el versículo más fuerte que nosotros encontramos acerca de escapar o caer en las manos de Dios está en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, y los versículos del 30 al 31. Hebreos 10, 30 y 31 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa. Caer en las manos del Dios vivo. Cuando nosotros pensamos en la justicia de que Dios hará un juicio, lo que tenemos que alegrarnos. Tenemos que alegrarnos porque nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, si se presenta nuestro caso ante Dios, mira, te estoy presentando a Sarita. Pero Sarita, cuando Jesús se presenta ante el Padre, le dice, no, si ella aceptó mi sangre, yo morí por ella, la sangre que yo derramé la cubre a ella de pecado. Tú pides justicia, Padre. El Padre pide justicia, dice, la paga del pecado es muerte. Sin sangre no hay remisión de pecado. Y Jesús vuelve y dice, acuérdate de mi sangre, por eso es que ella te invoca como Padre, por eso es que se refiere a ti, por eso es que pide en mi nombre, porque yo morí por ella y gracias a que tu justicia recayó sobre mí, ella puede ser justificada o perdonada de sus pecados. Esa capacidad justiciera de Dios, en vez de atemorizarnos a nosotros que hemos aceptado esa sangre de Cristo, lo que hace es que nos
llena de gozo y de gratitud. ¿Hacia quién? Hacia Cristo por ofrecerse por nosotros y hacia el Padre que sufrió al ver la muerte de su Hijo, pero que se regocija cada vez que uno de nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Cuántas gracias nosotros le debemos a Dios porque no cayó sobre nosotros la justicia. Cristo padeció una sola vez para que todo aquel que invoca su nombre le reconozca, pueda decir: yo voy a Cristo y mis pecados son perdonados, soy redimido por la sangre de Cristo. Además, la mano de Dios honra a quien Él la extiende, porque en la tierra nosotros consideramos un privilegio ir a saludar a una persona prestigiosa o que esté en una posición destacada o que haya logrado algún éxito. Puede ser un presidente de una nación, puede ser un atleta, puede ser un gobernador, un premio Nobel. Mucha gente con un cantante hacen esas cosas de hacer fila para ir a recibir, saludarlo. Pero en la Biblia nosotros no encontramos ese tipo de adoración o de honra hacia las otras personas tan comunes, ¿verdad? En la Biblia se nos presenta una costumbre de la época. En Isaías 62, 2 y 3 dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Y como tratando de disipar eso de corona de gloria, que extraño me suena, pues entra el siguiente versículo, dice: porque la mano de Jehová lo habla. ¿Será corona de gloria de Jehová? Inmediatamente dice: porque la palabra de Dios lo ha hablado. Tú no lo dudes, aunque no lo puedes entender bien qué quiere decir eso. Esta es una alusión a los gruesos anillos de sellar que llevaban los reyes orientales. Y para nuestro tiempo es explicada en Romanos 8:17, donde los cristianos somos llamados herederos de Dios y coherederos con Cristo, recibir la corona de gloria. Y además de embajadores del infinito del infinito Padre y testigos suyos a principados y potestades en los cielos. Nosotros vamos a ser testigos suyos a los seres celestiales. Estos versículos indican que Dios ha de ser alabado y glorificado por las mismas criaturas celestiales a causa de los redimidos. Es increíble que los únicos seres caídos del universo tengan la oportunidad de presentarse como testigos en el cielo de la gran obra que Dios hizo para salvarlo, y que los ángeles no caídos, que Moisés, que Enoc, canten con nosotros, alabando y glorificando a nuestro Dios, cantando y contando cómo lo que Jesús hizo por nosotros ha permitido que estemos glorificados y glorificando a nuestro Dios. Nosotros tenemos que notar que este privilegio es más grande, mucho más grande de lo que ya antes esperábamos en Cristo. Leemos en Romanos 8:18 que no es de comparar lo que este tiempo se padece, las cosas que nos pasan, ni los sufrimientos, ni las enfermedades, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Esa es la realidad que a nosotros nos espera, una realidad que es incomparable, que es difícil de asimilar. No tomamos tiempo para entender cómo nuestro Dios y las cosas que quiere hacer con nosotros. Esa realidad espera a todos los que resuciten y para todos aquellos que podamos estar vivos para recibir a Cristo con vida cuando Él se manifieste en su segunda venida. Romanos 8:17 nos dice: si empero padecemos con Él, para que juntamente con Él podamos ser glorificados. Es una promesa. Vamos a ser glorificados si nos mantenemos firmes. Si Dios, ese Dios que se manifiesta de diferentes maneras, es el principal en nuestra vida, nosotros nos dejamos guiar, además de salvar, guiar, proteger por ese Dios tan grande, tan inmenso, tan eterno y tan amoroso. Ese Dios creador, que cada criatura suya, creada por Él, es de inmenso valor. Nosotros, hermanos, queremos ser glorificados y glorificar a Dios en la eternidad. De verdad, eso es un propósito de nuestra vida, nos motiva
a caminar de cierta manera, nos motiva a honrar a Dios, nos motiva a vivir para Él. Nos tenemos que poner en las manos de Dios. Si ya lo hemos hecho, tenemos que perseverar, tenemos que dejar que nos corrija, que nos guíe, que nos cubra. Si no hemos aceptado a Cristo, si no nos hemos agarrado de esa mano, este es el momento para reflexionar y decir: un Dios tan grande yo lo tengo que alabar, un Dios tan grande que hace tantas cosas por mí, debe ser adorado. Nos podemos unir todos y prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Vamos a orar y de esta manera nos despedimos. Querido Señor, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra nosotros reconocemos muchas cosas que nuestra mente finita no puede conocer. Ayúdanos, Padre, a tener conocimiento, pero más que nada a vivir sometidos a ti, Señor. A que tú seas el Dios de nuestras vidas, que Cristo siga reinando en nuestro corazón, que nos estemos preparando y que muy pronto, Señor, cuando tú vengas, podamos estar regocijados, esperando. Gracias por todo tu cuidado, oh Dios. En el nombre de Jesús, damos gracias por todas tus bendiciones. Amén.